Elías siempre conducía con la vista clavada en el asfalto, pero la mente anclada en una década anterior. Su vida era un bucle de hubiera hecho esto y debí decir aquello. Esa noche, la lluvia golpeaba el parabrisas con una violencia personal, como si el cielo mismo quisiera castigarlo por su distracción. El GPS de su tablero parpadeó 3 veces antes de mostrar una ruta alternativa, la carretera 0. «Nunca he visto este destino», murmuró Elías, pero giró el volante. El asfalto era inusualmente liso, negro como la obsidiana, ya a los lados de la ruta, los árboles no se mecían con el viento, permanecían estáticos, como recortes de cartón contra un cielo de color ceniza. La radio, que emitía una vieja canción de jazz, se desvaneció en un zumbido denso. Entre la estática, Elías creyó escuchar la voz de su madre llamándola por su apodo de la infancia. Frenó en seco, el corazón galopando contra sus costillas. Estaba solo en mitad de la nada, pero la sensación de ser observado era tan real como el frío que empezaba a filtrarse por las juntas de las ventanas. Fue entonces cuando la vio, una estructura de madera y piedra que cirugía de la niebla como un barco fantasma. Un cartel de neón, cuya luz no parpadeaba a pesar de la tormenta, rezaba: «Pensión El Eterno Retorno. Siempre hay una habitación para quien llega tarde». Al bajar del coche, Elías notó algo que le heló la sangre. Sus pisadas en la grava no producían sonido. El mundo se había vuelto mudo. Al cruzar el umbral de la pensión, un calor pesado lo recibió, y con él, la visión más inquietante de todas. Cientos de relojes de pared poblaban el vestíbulo. Relojes de péndulo, de cuco, cronómetros marinos, todos con las manecillas congeladas en posiciones erráticas. Ninguno avanzaba. «Llega justo a tiempo, señor Elías», dijo una voz seca desde detrás del mostrador. Era un anciano de una delgadez extrema, vestido con un chaleco que parecía tejido con humo. Sus ojos no tenían pupilas, eran de un gris traslúcido que parecía reflejar toda la lluvia del exterior. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó Elías, retrocediendo un paso. «Aquí no se necesita nombre, solo se necesita memoria», respondió el anciano, extendiéndole una llave de bronce con el número 4 grabado. «Su habitación está arriba. Duerma, si es que el silencio se lo permite. Pero le daré un consejo de cortesía. Al final del pasillo hay una puerta de roble oscuro. No intentes escuchar lo que hay detrás. Algunos huéspedes confunden el eco con la esperanza, y en este lugar, la esperanza es una sentencia de muerte». Elías tomó la llave. Sus dedos rozaron los del anciano, que estaban tan fríos como el mármol. Subió las escaleras de madera crujiente, sintiendo que cada escalón lo alejaba un poco más de la realidad y lo hundía en un limbo donde el tiempo no tenía jurisdicción. La habitación número 4 olía a sándalo y a papel viejo, un aroma que a Elías le recordó instantáneamente a la biblioteca de su abuelo, el lugar donde solía esconderse de niño cuando el mundo exterior se volvía demasiado ruidoso. Al cerrar la puerta, el estruendo de la tormenta desapareció por completo, sustituido por un silencio tan absoluto que podía escuchar el bombeo de la sangre en sus propios oídos. Sobre la mesa de noche, un despertador de cuerda marcaba las 11:11. Elías lo tomó y lo sacudió. No hubo tic-tac. Le dio cuerda hasta que el mecanismo se tensó, pero las manecillas permanecieron inmóviles, como si el tiempo mismo fuera una sustancia sólida y congelada en esa pensión. «Solo es una coincidencia», se dijo en voz alta, pero su voz sonó hueca, sin eco, como si las paredes de la habitación absorbieran el sonido. «Un hotel temático. Eso es todo». Trató de dormir, pero la cama se sintió como una lápida de mármol. Cada vez que cerraba los ojos, su mente lo traicionaba con imágenes de aquel accidente de hace 5 años. El chirrido de los frenos, el olor a caucho quemado, y el rostro de Clara mirándolo con una mezcla de sorpresa y perdón antes de que todo se volviera negro. Ese era el hubiera que lo mantenía despierto todas las noches. Si no hubiera tomado esa curva tan rápido, si hubiéramos salido 10 minutos después. De repente, un sonido rompió el vacío. No era un golpe, sino un susurro que parecía viajar a través de las tuberías de la pared. Elías pegó el oído al papel tapiz. «Elías, ¿por qué no te detuviste?». Era la voz de Clara. No la voz distorsionada de un recuerdo, sino su voz real, con ese matiz cantarín que solía tener cuando lo despertaba los domingos por la mañana. El corazón de Elías dio un vuelo.
Olvidando la advertencia del anciano, se levantó y abrió la puerta de su habitación. El pasillo estaba sumido en una penumbra amarillenta. Los cuadros en las paredes parecían haber cambiado, ahora muestran paisajes que él conoció, la casa de su infancia, el parque donde tuvo su primera cita, el hospital donde murió su padre. Al fondo del corredor, la puerta de roble oscuro destacaba como una mancha de tinta negra. Estaba ligeramente entreabierta, y de la rendija emanaba una luz pálida, casi azulada. «Ven, Elías. Aquí el tiempo no importa. Aquí podemos volver a empezar», susurró de nuevo la voz, esta vez proveniente de detrás de esa puerta. Elías comenzó a caminar. Con cada paso, el pasillo parecía estirarse. Las puertas de las otras habitaciones pasaban a su lado como ráfagas de viento, pero la puerta del fondo siempre parecía estar a la misma distancia. El suelo bajo sus pies dejó de sentirse como madera, ahora era blando, como si caminaba sobre capas de ropa vieja o recuerdos acumulados. De pronto, se detuvo. En el reflejo de un antiguo colgado en la pared, vio que su imagen no coincidía con sus movimientos. En el espejo, el Elías reflejado no tenía miedo, sonreía, y tras él, una sombra alta y delgada, sin rostro, le ponía una mano en el hombro. «No es real», jadeó Elías, apartando la vista del espejo. Pero cuando volvió a mirar hacia la puerta del fondo, ésta ya no estaba a metros de distancia. Estaba justo frente a él. Y desde el otro lado, no solo escuchó la voz de Clara, sino el sonido de una radio sintonizando la misma canción de jazz que escuchaba en su coche antes de perderse. Elías extendiendo la mano hacia el pomo de bronce. Estaba ardiendo, pero no por el calor, sino por un frío tan intenso que quemaba la piel. El pomo de la puerta de roble no solo estaba frío, vibraba con un pulso rítmico, como si tuviera un corazón atrapado en su interior. Elías, ignorando el instinto que le gritaba que diera media vuelta, giró el metal. El chirrido de las bisagras fue un lamento que recorrió todo el pasillo de la pensión, y por un instante, todos los relojes detenidos en el vestíbulo soltaron un único tic-tac al unísono, como un suspiro colectivo de alivio o de advertencia. Al cruzar el umbral, Elías no encontró una habitación. Se encontró a sí mismo en un espacio que desafiaba la lógica. Era un pasillo infinito donde las paredes no estaban hechas de ladrillo, sino de estantes que llegaban hasta un cielo invisible, repletas de carretes de película, cintas de casete y diarios abiertos. «Clara», llamó, con la voz quebrada. «Estoy aquí, Elías». Justo donde nos quedamos, la voz de ella no venía de un punto fijo, rebotaba en las estanterías, filtrándose desde los recuerdos acumulados. Caminó unos metros y vio un proyector de cine antiguo que se encendió solo. La luz parpadeante proyectó sobre una cortina de niebla la escena del accidente. Pero algo era distinto. En la imagen, Elías pisaba el freno a tiempo. En la imagen, Clara reía y el coche se detenía a escasos centímetros del abismo. «Es real», susurró Elías, estirando la mano hacia la proyección. «Está pasando ahora. Puede ser tú ahora, si te quedan», dijo una voz diferente. Elías se giró. El anciano del mostrador estaba allí, pero su figura parecía más densa, más oscura. Ya no vestía el chaleco de humo, ahora su piel misma parecía hecha de sombras que se desprendían como ceniza. «Este es el salón de los hubiera», explicó el dueño, caminando entre los recuerdos. «Cada cinta que ves es una versión de tu vida donde no cometiste ese error. Donde pediste perdón a tu padre antes de que muriera. Donde no dejes aquel trabajo que amabas. Donde ella sigue viva». Elías miró a su alrededor, fascinado y horrorizado. Millones de vidas perfectas, todas al alcance de su mano. Pero al acercarse a la proyección de Clara, notó un detalle inquietante. Los ojos de su esposa en la imagen no tenían pupilas. Eran huecos grises, iguales a los del anciano. «¿Por qué se ven así?», preguntó Elías, retrocediendo. «Porque la perfección no tiene alma, Elías», respondió el anciano, y su voz se volvió más profunda, distorsionada. «Lo que ves aquí no es vida, es el alimento. Tu culpa es lo que nutre estas paredes. Cada vez que deseas volver atrás, le entregas un pedazo de tu presente a este lugar». De las sombras de las estanterías, empezaron a surgir figuras.
Eran versiones de Elías, uno más viejo, uno más joven, uno vestido con harapos, otro con traje de lujo. Todos caminaban encorvados, con hilos plateados que salían de sus pechos y se conectaban a los carretes de película. Eran los otros huéspedes, hombres que habían decidido quedarse a vivir en su propio hubiera sido hasta convertirse en cáscaras vacías. Si cruzas esa cortina de niebla para abrazarla, te quedarás con ellos, advirtió el dueño, cuya silueta empezó a crecer, proyectando una sombra que cubría todo el pasillo. Olvidarás cómo sabe el aire real, cómo se siente el dolor del crecimiento. Serás eterno, pero estarás muerto. Elías miró la proyección de Clara. Ella le tendía la mano, con una sonrisa que ahora le parecía una muñeca de cera. La tentación era casi insoportable, el peso de su culpa era tan grande que el olvido parecía un paraíso. Pero entonces, recordó el sonido de la lluvia golpeando su parabrisas. Recordó el frío real, el miedo real, y comprendió que el dolor era lo único que le quedaba que fuera verdaderamente suyo. Ella no querría esto, dijo Elías, más para sí mismo que para el monstruo. Mientes. Rugió la entidad sombría, y los estantes empezaron a tambalearse, derramando carretes de recuerdos que se deshacían en polvo negro al tocar el suelo. Tú me creas. Soy cada noche que pasaste sin dormir. Soy tu dueño. La puerta de roble por la que había entrado empezó a cerrarse lentamente, amenazando con sellar a Elías en ese limbo de arrepentimientos para siempre. Elías se lanzó hacia la puerta de roble, pero el pasillo se estiró como un chicle bajo sus pies. Cada paso que daba hacia la salida parecía alejarlo más, mientras los estantes de recuerdos se curvaban sobre él, transformándose en costillas de madera que querían encerrarlo. La arquitectura de la pensión ya no era victoriana, era una geometría imposible, un laberinto de ángulos que no conectaban y escaleras que subían hacia el mismo suelo. No puedes huir de lo que ya hiciste. La voz de la entidad sombría retumbaba desde las paredes, que ahora sudaban un líquido negro y espeso como el petróleo. Mira tus manos, Elías. Están manchadas del tiempo que desperdiciaste lamentándote. Elías miró sus manos. Por un segundo, vio hilos plateados brotando de sus yemas, conectándose a los carretes de película que flotaban a su alrededor. Sintió un tirón doloroso en el pecho. La pensión estaba extrayendo su energía vital para alimentar las visiones de vidas perfectas que llenaban las habitaciones contiguas. De repente, una de las puertas laterales se abrió de golpe. No era la salida, sino una ventana a un recuerdo que Elías había bloqueado, el día que dejó de hablar con su padre por una discusión estúpida sobre dinero. En la habitación, vio a su padre sentado en un sillón, esperándolo, con el teléfono en la mano. El teléfono nunca sonó. Entra, Elías, susurró la voz de su padre, pero sus labios no se movían. Pide perdón. Aquí el orgullo no existe. Solo tienes que cruzar el umbral y borrarás ese peso. Elías vaciló. El dolor de ese silencio de años era una piedra en su garganta. Estuvo a punto de entrar, de entregarse al espejismo, cuando notó que el suelo de esa habitación estaba cubierto de los mismos relojes detenidos que había visto en el vestíbulo. Miles de ellos, amontonados como basura, marcando el fin de la voluntad de otros hombres. No es perdón si es una mentira, gritó Elías, cerrando los ojos con fuerza. Sucedió. Fui orgulloso y él murió sin mi llamada. Ese es mi peso y tengo que cargarlo, no borrarlo. Al pronunciar esas palabras, un estruendo de cristales rotos llenó el pasillo. La habitación de su padre se hizo pedazos, convirtiéndose en ceniza. La entidad soltó un alarido de furia. La culpa de Elías se estaba transformando en algo que el monstruo no podía digerir: aceptación. El pasillo quedó de estirarse. La puerta de roble volvió a estar a unos pocos metros. Elías corrió, ignorando las manos de sombra que surgían de las sombras para sujetar sus tobillos. Tropezó con un carrete de película que mostraba su boda con Clara, pero no se detuvo a mirarlo. Sabía que si se giraba una sola vez, la nostalgia lo convertiría en piedra. Al llegar a la puerta de roble, el anciano, ahora una masa de oscuridad de 3 metros de altura, se interpuso en su camino. Sus ojos grises brillaban con una luz hambrienta. Nadie sale de El Eterno Retorno, siseó el dueño. Porque nadie es capaz de vivir con la versión de sí mismo que cometió tantos errores.
Yo sí, respondió Elías, jadeando. Prefiero ser un hombre roto en el presente que un hombre perfecto en una tumba de recuerdos. Elías no empujó al anciano, atravesó la sombra con el hombro, sintiendo un frío que casi le detiene el corazón. Al tocar el pomo de la puerta por segunda vez, no sintió hielo, sino una vibración eléctrica. Tiró con todas sus fuerzas y la puerta se abrió, lanzándola de vuelta al pasillo de la pensión. Pero el pasillo ya no era el mismo. Los relojes de las paredes habían empezado a vibrar. Un leve, casi imperceptible tic, 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 comenzó a escucharse en la distancia. El tiempo estaba tratando de volver a fluir, y la pensión se estaba cayendo a pedazos para impedirlo. Elías tropezó en la alfombra del pasillo, jadeando. La puerta de roble se cerró tras él con un estruendo metálico que hizo que varios cuadros de las paredes cayeran al suelo. El silencio de la pensión había sido sustituido por un coro discordante. Los cientos de relojes del vestíbulo, abajo, estaban luchando por moverse. Se escuchaban engranajes oxidados forzando su camino, muelles saltando y el cristal de las esferas agrietándose bajo la presión de un tiempo que quería entrar a la fuerza. No puede irse, Elías. El contrato del arrepentimiento no tiene cláusula de salida. La voz del anciano volvió a sonar, pero esta vez no venía de una sombra gigante, sino de un rincón oscuro del pasillo. El dueño salió a la luz mortecina de las lámparas de gas. Su aspecto había cambiado. Su chaleco de humo se deshilachaba y su piel se veía translúcida, revelando que en su interior no había órganos, sino millas de pequeñas piezas de reloj de arena moviéndose sin cesar. ¿Quién eres realmente?, preguntó Elías, apretando los puños. No eres un posadero. Eres un parásito. El anciano soltó una risa seca, como el roce de dos piedras. Soy el arquitecto de los hubiera. Soy la personificación de cada segundo que los hombres como tú desperdician mirando hacia atrás. Yo no te traje aquí, Elías. Tu propio deseo de que el accidente nunca ocurriera construyó los cimientos de esta casa. Cada vez que dijiste si tan solo, pusiste un ladrillo. Elías retrocedió, pero el pasillo comenzó a curvarse sobre sí mismo. Las puertas de las habitaciones 1, 2 y 3 se abrieron simultáneamente. De ellas no salen monstruos, sino versiones de Elías en diferentes etapas de su vida, todas con la mirada perdida y la piel grisácea. Eran los huéspedes que se habían rendido. Míralos, señaló el dueño con un dedo huesudo. Aquel de la habitación 1 lleva 40 años reviviendo el día que no se atrevió a decir te amo. El de la 3 está atrapado en el minuto previo a perder su fortuna. Están a salvo aquí, Elías. En el mundo real, el tiempo los envejecería, los heriría y finalmente los mataría. Aquí, el error es eterno, pero también lo es la esperanza de cambiarlo. Esa esperanza es veneno, replicó Elías, sintiendo como el tic-tac de los relojes de abajo se hacía más fuerte, rítmico, como un corazón que vuelve a latir. Prefiero envejecer con mis cicatrices que ser joven en una mentira. Ah, sí. El anciano se acercó, y su rostro se transformó por un segundo en el de Elías, pero con 50 años más. ¿Prefieres volver a esa carretera oscura? ¿A la soledad de tu casa vacía donde el fantasma de Clara te persigue en cada rincón? ¿A la culpa de saber que ella murió y tú no? Elías sintió un golpe en el estómago. El anciano estaba usando su arma más afilada, la cruda realidad del mañana. Si cruzas esa puerta principal, el tiempo te reclamará todo de golpe, advirtió el dueño. Sentirás cada día de estos 5 años de duelo como si fueran siglos. Te dolerá tanto que suplicarás volver a mi pensión. Quédate. Sé el dueño de tu pasado. Elías miró hacia la escalera que bajaba al vestíbulo. El aire allí abajo estaba distorsionado, como el calor sobre el asfalto. Sabía que el anciano decía la verdad. Salir significaba enfrentar el peso total de su existencia sin anestesia. Pero entonces, vio un pequeño detalle. En su muñeca izquierda, su viejo reloj de pulsera, el que Clara le regaló, dio un salto. El segundo avanzó 1 milímetro. El tiempo no es mi enemigo, dijo Elías, fijando su vista en los ojos cenizos del anciano. Es mi testigo. Y ya he perdido demasiado tratando de detenerlo. Elías se lanzó escaleras abajo. El arquitecto no intentó detenerlo básicamente.
simplemente se desvaneció en una nube de polvo gris, dejando que la propia casa hiciera el trabajo. Los escalones empezaron a transformarse en arena movida de recuerdos, tratando de hundirlo en las profundidades de la estructura. Elías descendió las escaleras a trompicones, pero el vestíbulo de la pensión ya no era la estancia acogedora de su llegada. El espacio se había distorsionado, el techo parecía elevarse kilómetros hacia arriba y las paredes estaban empapeladas con fotografías de su propio entierro, versiones de un futuro que aún no sucedía. El ruido era ensordecedor, los cientos de relojes estaban estallando, soltando engranajes que volaban por el aire como metralla de bronce. Justo antes de alcanzar la puerta principal, una figura emergió de las sombras del mostrador. No era el anciano, ni un monstruo de pesadilla. Era él mismo. Pero un Elías de 25 años, con el cabello sin canas, los ojos brillantes y una sonrisa que Elías casi había olvidado que alguna vez poseyó. Vestía la ropa que usamos el día que conoció a Clara. «Detente, Elías», dijo su versión joven. Su voz era clara, llena de una vitalidad que dolió más que cualquier golpe. «Si cruzas esa puerta, vuelves a la soledad. Vuelves al apartamento vacío, al olor a café frío y al silencio que te grita que ella no está». Elías se detuvo, con la mano a centímetros del picaporte de la salida. La versión joven se acercó, poniendo una mano en su hombro. El tacto era cálido, humano, real. «Aquí, en la habitación del fondo, ella te está esperando», continuó el joven Elías. «No es un espejismo del arquitecto. Es la Clara que tú guardas en tu alma. Podemos entrar los dos. Podemos ser el hombre que ella merecía. Podemos borrar el accidente, las discusiones, el dolor. Solo tienes que soltar la manija y darte la vuelta». Elías miró a su yo del pasado. Era la tentación definitiva, la promesa de recuperar no solo a Clara, sino la inocencia de quien aún no ha fallado. El aire en el vestíbulo empezó a oler a primavera, a la colonia de ella, a los días en que el futuro era una carretera abierta y sin curvas peligrosas. «Mírate», dijo el joven, señalando un espejo cercano. «Estás viejo, cansado, roto por la culpa. ¿De verdad quieres volver a esa vida donde cada segundo es un recordatorio de tu fracaso? Quédate conmigo. Seamos jóvenes para siempre en él hubiera sido». Elías se miró en el espejo. Vio sus ojeras, las arrugas de amargura alrededor de su boca y la cicatriz en su frente, recuerdo del accidente. Era una imagen lamentable comparada con la perfección radiante que tenía al lado. «Tienes razón», susurró Elías, y su mano se relajó sobre el picaporte. «Soy un desastre. Soy un hombre que falló». El joven Elías sonó, una expresión de triunfo que, por un segundo, reveló un brillo grisáceo en sus pupilas. Empezó a guiarlo de vuelta hacia las escaleras. «Pero», continuó Elías, deteniéndose en seco, «este desastre es lo único que me hace real. Esa cicatriz en mi frente me recuerda que sobreviví. Ese dolor en mi pecho me recuerda que amé de verdad. Si borro el accidente, borro también los 5 años que pasé honrando su memoria. Si borro mi fallo, dejo de ser el hombre que Clara amó, porque ella amaba a un hombre de carne y hueso, no a una estatua de perfección». Elías se soltó del agarre de su versión joven. Al hacerlo, el brazo del muchacho se desintegró en arena de reloj. «Prefiero mi dolor presente que tu mentira eterna», rugió Elías. La versión joven comenzó a gritar, una distorsión sónica que hizo que los últimos relojes del vestíbulo se estallaran en 1000 pedazos de cristal. La fachada de la pensión comenzó a agrietarse, revelando que detrás de las paredes de madera no había nada más que un vacío infinito de color púrpura y negro. Elías se giró y, con un grito que salió desde lo más profundo de sus pulmones, embistió la puerta principal. El impacto contra la puerta no produjo el sonido de madera astillada, sino el estallido de un espejo rompiéndose en 1000 pedazos. Elías no cayó al asfalto de la carretera, sino a un vacío gris y denso, un espacio liminal donde el arriba y el abajo habían dejado de existir. La pensión del eterno retorno se desmoronaba detrás de él, las vigas de madera se retorcían como extremidades agonizantes y los kilómetros de engranajes de los relojes flotaban en el aire, girando sin sentido. «No puedes soltarlo». La voz del arquitecto, ahora una amalgama de todas las voces que Elías había amado, retumbó en el vacío. «Si me dejas,
te quedas con la nada. Yo soy tu historia. Elías intentó nadar en esa niebla gris, pero sintió que algo tiraba de su tobillo. Miró hacia abajo y vio una cadena hecha de sombras, anclada a un pesado reloj de pie que mostraba la hora exacta del accidente de Clara. El peso lo arrastraba hacia el fondo del abismo, hacia el olvido total. Elías, ayúdame. Era la voz de Clara, surgiendo de las profundidades. Si te vas, moriré de nuevo. Quédate en el recuerdo. Elías cerró los ojos, las lágrimas mezclándose con el polvo plateado del limbo. El dolor en su pecho era físico, una presión que amenazaba con detener su corazón. Pero en ese momento de oscuridad absoluta, Elías no buscó una salida, buscó una verdad. Tú no eres Clara, susurró, y su voz cortó la niebla como un bisturí. Clara no es un ancla. Clara no querría que yo me ahogara en un mar de hubieras. Ella amaba la vida, y yo le estoy insultando cada vez que prefiero este limbo a un solo día de sol real. Tomó la cadena de sombras con ambas manos. No intenté romperla con fuerza bruta, intentó romperla con perdón. Me perdono, dijo Elías, y el primer eslabón de la cadena se volvió transparente. Me perdono por no ser perfecto. Me perdono por el error, por el miedo y por sobrevivir. Acepto que no puedo cambiar el ayer, pero me niego a entregarle mi mañana a un fantasma. Con cada palabra, la cadena empezaba a brillar con una luz blanca cegadora. El vacío gris comenzó a agrietarse, revelando destellos de un mundo sólido y vibrante detrás. La entidad sombría soltó un alarido final, un sonido de papel quemándose, mientras la pensión desaparecía por completo, convertida en un recuerdo que finalmente perdió su poder. Te lo agradezco, gritó Elías hacia el vacío, refiriéndose a su pasado. Gracias por el amor y gracias por el dolor. Pero mi tiempo vuelve a ser mío. Un estallido de luz blanca envolvió sus sentidos. Elías sintió que caía, pero ya no era una caída al abismo, sino un regreso violento a la materia. El olor a ozono y sándalo fue reemplazado por el olor a tierra mojada y gasolina. Elías abrió los ojos de golpe. El aire entró en sus pulmones con un ardor gélido, real, bendito. No había alfombras de terciopelo ni el tic-tac asfixiante de 1000 relojes. Solo el sonido rítmico de los limpiaparabrisas golpeando el cristal de su coche. Estaba estacionado en el arcén de una carretera secundaria. La tormenta había amainado, dejando tras de sí un cielo de un azul profundo y eléctrico que anunciaba el amanecer. El GPS de su tablero, antes loco de estática, ahora mostraba una ruta clara y conocida, el camino a casa. Tembloroso, Elías levantó su mano izquierda. Su viejo reloj de pulsera, el regalo de Clara, ya no estaba detenido a las 11:11. El segundo avanzaba con una determinación metálica, marcando cada fracción de segundo con una precisión que antes le parecía una condena y ahora le parecía un milagro. Ya pasó, susurró, y esta vez su voz tuvo eco, rebotando en la cabina del coche. Miró por el retrovisor. No buscó el pasado, ni sombras, ni versiones jóvenes de sí mismo. Solo vio sus propios ojos, cansados, sí, pero vivos. La cicatriz en su frente seguía ahí, un alivio de piel que contaba una historia de supervivencia. Comprendió que la pensión del eterno retorno no era un lugar físico, sino una prisión mental que él mismo había alimentado con cada hubiera sido. El arquitecto no era un demonio externo, era su propia culpa negándose a dejarlo crecer. Puso la marcha y se incorporó a la carretera. Al pasar por el lugar donde creía haber visto la pensión, solo encontró un viejo roble partido por un rayo, cuyas ramas desnudas parecían señalar hacia el cielo. No había nians, ni muros de piedra, ni ancianos de ojos cenizos. El limbo se había disuelto en la luz de la mañana. Mientras conducía hacia la ciudad, Elías bajó la ventanilla. El viento frío le tocó la cara, recordándole que estar vivo dolía, que envejecer era un privilegio y que el perdón no era borrar el pasado, sino aceptarlo para poder caminar hacia el futuro. Al llegar a su apartamento, no evitó las fotos de Clara. Se acercó a la que tenían en la playa, la tocó con las yemas de los dedos y, por primera vez en 5 años, no sintió el deseo de cambiar ese día. Sintió gratitud por haberlo tenido. Gracias por el tiempo, Clara, dijo en voz alta. Me toca seguir usándolo. Elías se sentó a ver el amanecer desde su balcón.
Los relojes de su casa, que antes le grababan su soledad, ahora simplemente marcaban el flujo natural de la vida. Había escapado del limbo no huyendo, sino soltando el ancla. La culpa ya no era su dueña, ahora era solo una cicatriz, y las cicatrices, aunque no desaparecen, dejan de doler cuando finalmente deja de hurgar en ellas. El sol terminó de salir, iluminando una carretera que, por fin, solo tenía un sentido, hacia adelante.